Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Ucrania, la guerra empieza en los corazones. ACN ha hablado con el obispo católico romano Pablo Honcharuk de la diócesis de Kharkov-Zaporilla sobre la situación del terreno durante su visita a la sede internacional de la Fundación Pontificia. Durante la conversación, el obispo de una de las diócesis más grandes de Europa ha hecho hincapié en la importancia de la atención pastoral en una región limítrofe con Rusia y que está siendo blanco de ataques masivos. Según los medios de comunicación, solo en junio de 2024, Rusia ha teledirigido unas 700 bombas contra Kharkov, la segunda mayor ciudad ucraniana. La ciudad de Yarkov está a 30 kilómetros de la frontera rusa. Desde el comienzo de la guerra ha sido sometida regularmente a intensos bombardeos y está gravemente destruida. ¿Podría describirnos la situación actual? Vivimos día a día. Los misiles S-300 procedentes de Rusia llegan a Kharkov en 39 segundos. Primero impacta el misil y luego salta la alarma antiaérea, porque todo sucede demasiado rápido. Los que viven a menos de 70 kilómetros del frente son los primeros en la línea de fuego rusa. Sin embargo, no hay ningún lugar seguro en Ucrania. Los misiles pueden caer en cualquier parte. Aquí en Kharkov oímos constantemente la alarma antiaérea, incluso por la noche, a cada hora. La gente sigue sin atreverse a salir a la calle. Hay muchos suicidios porque la gente no ve un futuro. Las escuelas y guarderías están cerradas. Muchos niños estudian en las estaciones de metro. Sé de una profesora que se desplaza cada día a una localidad vecina donde hay conexión a internet y desde allí enseña en línea a sus alumnos, que ahora están repartidos en 18 países. Todo está destruido, la gente ha perdido sus casas y sus hogares. Un hombre de 73 años acudió a nosotros sin nada. Por suerte estaba fuera cuando el misil impactó en su casa, pero se ha quedado sin nada y le compramos ropa. ¿Cuál es la situación de la iglesia local? Tengo una diócesis muy extensa, pero una cuarta parte está ocupada por los rusos y allí ya no hay sacerdotes. Antes de la guerra, en 2014, teníamos 70.000 creyentes en nuestra diócesis, mientras que hoy quedan 2.500. Aunque aquí todo es inestable, hay una cosa que no cambia. Tenemos que pagar los gastos corrientes de gas, agua y electricidad para que los sacerdotes y los religiosos puedan vivir. Los fieles no pueden apoyarnos porque lo han perdido todo. Por eso agradezco de todo corazón a ACN que está presente y nos ayuda. Los sacerdotes y los religiosos son insustituibles, son un signo de estabilidad y seguridad. La gente dice, mientras haya un sacerdote, yo también me quedo. Solo necesitan nuestra presencia. La soledad es muy difícil de soportar, sobre todo cuando se ha perdido a un ser querido. ¿Cuál es la tarea más importante de la iglesia en esta desoladora situación? Nuestra misión es anunciar a Cristo y su palabra. La oración es la mejor arma. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo acabará la guerra? No tenemos la respuesta. Debemos seguir rezando. No obstante, igual de importante es estar al lado de la gente, acompañarla, compartir su carga, rezar con ella, servirla, buscar la manera de ayudarles a superar estos tiempos difíciles. Aquí no se trata solo de prestar ayuda material, sino también ayuda psicológica. Es importante que las personas entiendan lo que pasa en su interior para que no se juzguen, porque con el miedo vienen también las agresiones. Es normal que eso ocurra en situaciones de guerra y hay que hablar de ello. Tenemos pocos especialistas y profesionales y eso es un problema. ACN ha apoyado la formación psicológica de sacerdotes, religiosos y voluntarios para abordar estas heridas provocadas por la guerra. Esto es muy importante y estamos muy agradecidos por ello. Usted mismo fue capellán militar y en este momento es el responsable de todos los capellanes militares de la Conferencia Episcopal Católica Ucraniana. ¿Puede explicarnos en qué consiste su trabajo? El capellán castrense es responsable de la atención pastoral a los hombres en el frente, pero también de sus familias. En mi diócesis tenemos 46. Cada joven en el frente es un luchador solitario que puede confiar su estado de ánimo a muy pocas personas.
No se lo confiaría a un psicólogo porque no tiene confianza con él, y no se lo confiaría a su familia porque quiere protegerla. Lo que estas personas albergan en sus almas es una pesadilla, y por eso es tan importante el capellán militar que escucha lo que pasa por la mente de estas personas. A menudo no sabe qué decir, pero está con ellos. ¿Qué experiencias le han impactado especialmente en los últimos tiempos? Es muy difícil informar a las familias que un hijo o un marido han caído en el frente. A veces se le pide al obispo que asuma esta tarea. A mí me conmovió especialmente una experiencia en un pueblo cercano al frente, donde murió una mujer a la que queríamos enterrar, pero el sacerdote ortodoxo local dijo que era demasiado peligroso. Fui de todos modos. Allí la gente era prorrusa, no querían hablar con nosotros y eran agresivos. El funeral se celebró en un sótano, sin electricidad. Repartí velas. Había unas 10 personas presentes. Veía sus miradas vacías y tenía la piel de gallina. Estaba oscuro y todo era muy duro. El cadáver yacía allí, expuesto. Antes de rezar por la fallecida, empecé a rezar por la gente que tenía delante. Dios, por favor, acude a los corazones de estas personas. Cuando subimos, por fin los vi a la luz del día y lloraban. La mujer que se había mostrado más agresiva al principio me pidió que volviera a rezar y yo le pregunté por qué. Me dijo, mientras usted rezaba, sentí mi corazón aligerarse. Los demás confirmaron que habían sentido lo mismo. Entonces recé y ellos repitieron mis palabras. Dios había tocado sus corazones. Entre esa gente, la guerra ha terminado. La guerra empieza en los corazones y termina allí. Muchos han abandonado a Kharkov debido a los constantes bombardeos. ¿Ha pensado también usted alguna vez en abandonar la ciudad? No, yo me quedo. Este es mi lugar. La población local me necesita. Si abandono Kharkov, seré el último en hacerlo. En la diócesis latina de Kharkov-Zaporiyia, ACN financia desde el año pasado ayudas de emergencia para religiosos, ayudas extraordinarias para 25 parroquias, así como equipos de calefacción para varias parroquias y la curia episcopal. Además, ha concedido estipendios de misa. Finalmente, junto a la formación psicológica para sacerdotes, religiosos y voluntarios, ACN ha financiado botiquines de primeros auxilios para los sacerdotes y religiosas presentes en estos lugares peligrosos. Obispo de Katsina, puente entre cristianos y musulmanes en el norte de Nigeria. Cuando a los 12 años se convirtió al cristianismo, el padre Monseñor Gerald Musa apenas podía imaginar que su hijo se convertiría en el primer obispo de la influyente etnia Hausa. Aunque hoy en día se utilice sobre todo para referirse al Papa, también a los obispos de la Iglesia Católica se les ha llamado tradicionalmente Pontifex, que en latín significa constructor de puentes. Este título es especialmente apropiado en el caso de Monseñor Gerald Maman Musa, obispo de la diócesis de Katsina, creada en octubre de 2023 en el norte de Nigeria. En 2023, Gerald Musa se convirtió en el primer miembro de la etnia Hausa en ser consagrado obispo, lo cual es especialmente significativo porque la mayoría de los Hausas son musulmanes, al igual que gran parte de su familia. De hecho, por parte de su padre, este obispo es solo cristiano de segunda generación. Su padre se convirtió a los 12 años, pero necesitó la perseverancia de un adulto para seguir siendo cristiano. La Sociedad de los Misioneros de África fundó una escuela a la que mi padre tuvo el privilegio de asistir, pero las actividades misioneras no duraron mucho allí, cuenta el obispo. La escuela cerró y la misión también, lo que hizo que un buen número de conversos al cristianismo retornaran al Islam. Que yo sepa, mi padre fue el único que siguió siendo cristiano. Más tarde fue maestro y director de escuela. También formó a catequistas durante casi 40 años y ayudó a traducir la Biblia y otros libros religiosos al Hausa. ¿Por qué siguió siendo cristiano cuando todos sus amigos retornaron al Islam? Mi padre decía que veía algo diferente en el cristianismo, recuerda.
El amor que le mostraron los misioneros, el amor del que lo hicieron partícipe y la educación cambiaron su vida por completo. Incluso cuando otros retornaron al Islam, él se negó porque en el cristianismo había encontrado amor y felicidad. Valoraba mucho la Eucaristía. Una cosa notable en él era su amor por la Eucaristía. Aseguraba que durante 40 años no faltó a misa ni un solo día. Su fe era muy profunda. Y es que no solo abrazó la fe, sino que estudió su contenido y la diferencia entre ella y las demás, tanto las creencias tradicionales como el Islam. Para él la diferencia era clara, por lo que aceptó la fe cristiana de todo corazón. En los últimos años, el norte de Nigeria se ha convertido en una región difícil para ser cristiano, porque ha aumentado la persecución y se han arraigado nuevas formas de islamismo radical. En estas circunstancias, las familias a veces tienen reticencias contra los parientes que profesan una fe diferente, y por esta razón, Monseñor Gerald Musa vaciló a la hora de comunicar a sus familiares menos inmediatos que sería nombrado obispo. La reacción, sin embargo, le cogió por sorpresa. Les hablé de mi ordenación episcopal y acudieron todos, desde diferentes localidades. Llenaron 2 autocares. Pensé que la diferencia religiosa les impediría acudir, pero vinieron en gran número y muy contentos. Podía ver la felicidad en sus rostros. Esa era la gracia de Dios, relata Monseñor Gerald Musa. No solo mis parientes, sino también mis compañeros de la escuela primaria, musulmanes en un 95%, con los que mantengo el contacto. Enviaron a 5 representantes a la ordenación, continúa el obispo. Asistieron felices y alegres. También ellos veían la ordenación episcopal como algo especial. Para mí eso fue realmente asombroso. Realmente se alegraban por mí. Aunque esas experiencias no adopten la forma de un debate teológico profundo, sí son un tipo de diálogo interreligioso. Hay 4 formas de diálogo: diálogo de vida, diálogo teológico, diálogo espiritual y también diálogo social. En la diócesis de Katsina yo diría que prevalece el diálogo social de la vida cotidiana. Musulmanes y cristianos viven como vecinos y coexisten pacíficamente, explica el obispo. Hay interacción, por ejemplo, cuando celebramos la Navidad, los musulmanes nos traen comida y ropa para ayudarnos a celebrarla y compartir nuestra alegría. Nosotros, cuando cocinamos comida en Navidad, la compartimos con nuestros vecinos musulmanes. Del mismo modo, cuando ellos celebran el Eid al-Fitr y el Eid al-Kabir, también compartimos con ellos en señal de buena voluntad hacia ellos. Celebraciones, ceremonias, bodas, acontecimientos como mi ordenación, todo eso es un diálogo de la vida y de las actividades cotidianas. La experiencia personal del obispo Gerald Musa como puente entre comunidades no le impide ver las dificultades. El hecho de que su diócesis se encuentra en un estado, el de Katsina, que adoptó oficialmente la Sharia hace varios años, el obispo destaca que nuestra ética, nuestra moral y nuestra espiritualidad personales están profundamente arraigadas en diversas religiones. Nigeria, al ser una nación diversa, está formada predominantemente por cristianos, musulmanes y practicantes de religiones tradicionales o animistas. La anterior distinción entre un norte musulmán y un sur cristiano se ha difuminado debido a la expansión del cristianismo hacia el norte y a la presencia de muchos musulmanes en el sur. Monseñor Gerald Musa hace hincapié en la necesidad de un sistema jurídico unificado que incorpore nuestros valores culturales y religiosos en aras de la unidad nacional. Aunque Nigeria tiene buenas leyes, el reto reside en su aplicación. Ni la Sharia ni el derecho canónico pueden ser eficaces si los ciudadanos no respetan las leyes civiles. La prevalencia de la corrupción y la desigualdad es consecuencia de la falta de un Estado de Derecho, lo cual permite a ciertos individuos cometer delitos graves sin consecuencias. Según él, la gente se siente cada vez más atraídas por aquellos países donde se mantiene en pie el Estado de Derecho. En la actualidad, en muchas partes del mundo, la religión se ha convertido en algo que se exhibe hacia el exterior y que ya no influye significativamente en la vida cotidiana, afirma.
Jesús criticó a los fariseos por centrarse en rituales religiosos menores mientras ignoraban los aspectos esenciales de la fe y la moralidad. Mateo 23:23. Del mismo modo, en Nigeria se tiende a descuidar los elementos cruciales de la ley en favor de prácticas religiosas superficiales. A pesar de las actividades religiosas de cristianos, musulmanes y seguidores de las religiones tradicionales, la corrupción y la desigualdad persisten porque hay individuos que consideran que están por encima de la ley. El obispo concluye enfatizando la necesidad de implantar un marco jurídico común que promueva el bien común, la justicia, el amor, la convivencia pacífica, la integridad, la honestidad, la dignidad humana y el respeto mutuo, y sostiene que la paz no puede existir sin justicia. Irak, los cristianos somos como los olivos, aunque nos quemen, seguiremos dando fruto. Muchos temían que la invasión de sus tierras natales acabara por expulsar para siempre a los cristianos de Irak. No obstante, 10 años después de ser arrancados de sus hogares por los militantes del Estado Islámico, miles de cristianos han regresado a sus casas de la llanura de Nínive, reconstruidas gracias a la ayuda de ACN, trayendo consigo su amor por la Iglesia Católica y la esperanza del Evangelio. No hay palabras para describir lo que vivimos hace 10 años. El Estado Islámico intentó erradicarnos, pero fracasó, ha dicho Monseñor Nizar Seman, arzobispo sirocatólico de Adiabene, en el norte de Irak. La gente aquí es como los olivos, puedes podarlos y quemarlos, pero al cabo de 10 o 20 años seguirán dando fruto. Lo han intentado todo, pero nosotros seguimos aquí y, como iglesia, hacemos todo lo posible por transmitir un rayo de esperanza, ha añadido durante una conferencia organizada por la Fundación ACN. Aunque la violencia haya remitido en Irak, Monseñor Bashar Barda, arzobispo caldeo de Erbil, que también participó en la conferencia, afirma que la amenaza actual de un conflicto regional entre Israel, Hamas, el Líbano y quizá incluso Irán mantiene en vilo a los cristianos, pues estos son conscientes de que en circunstancias como estas suelen convertirse en objetivos directos de fundamentalistas o en objetivos colaterales en guerras de terceros. Estas divisiones también siguen manifestándose en el ámbito político. La tensión es alta, muy alta entre algunos partidos, cuenta el arzobispo. Uno tiene la sensación de que podría ocurrir algo en cada momento, que hay que estar alerta y bien preparado, pero de momento no hemos visto que el conflicto se vuelva violento. El arzobispo sirocatólico confirma que el Estado Islámico en sí ya no supone una amenaza seria para la comunidad cristiana, pero vencer la mentalidad que les dio origen es otra cuestión. El Estado Islámico no nos quería aquí, pero tampoco quería a los chiíes. El problema en Irak es que estamos intentando crear islotes para cada comunidad, sin vida en común, y eso es peligroso. Puedes vivir donde quieras, puedes estar orgulloso de tu identidad, pero no cierres tu isla a los demás. Hay dos formas de librarse de esa mentalidad. En primer lugar, debemos centrarnos en la educación, pero no solo en las escuelas cristianas, sino que tenemos que presionar al gobierno para que implemente un sistema educativo moderado que incentive a la gente a respetar al prójimo, explica Monseñor Seman, y añade, la segunda forma radica en contar con una constitución basada en la humanidad, no en la religión. Eso ayudaría a los cristianos a permanecer en Irak, a librarse de su miedo. Siempre tenemos miedo. Pase lo que pase a nuestro alrededor, en el Líbano, en Gaza, donde sea, los cristianos siempre acaban por verse afectados. Como líderes de la Iglesia, los obispos intentan romper esa mentalidad en sus propias comunidades. Cuando vieron que los cristianos tenían acceso a bastantes ayudas, no dudaron en tender la mano a otras comunidades también necesitadas. Compartimos parte de esa ayuda con los musulmanes y los yazidíes en los campos de desplazados. Tras la derrota del Estado Islámico, cuando creamos el programa de becas Papa Francisco, preguntamos a ACN si podríamos incluir a yazidíes y musulmanes necesitados. Estoy convencido de que evangelizamos cuando compartimos esa bondad con otros, mostrándoles el evangelio de la solidaridad. Los hacemos respirar a Cristo a través de las obras de bondad que compartimos con ellos, explica Monseñor Barda, quien además destaca que la educación es la clave para un futuro de convivencia, razón por la cual la Iglesia Católica, con la ayuda de ACN, ha invertido tanto en este ámbito. En el punto álgido de la crisis se temía que, si no se hacía nada, toda la comunidad abandonaría la llanura de Nínive y quizás incluso el país.
Desde entonces, gracias a los proyectos de reconstrucción financiados por ACN, las novedades son mayoritariamente positivas, asegura el obispo Warda. En 2014 teníamos 13.200 familias registradas y 11.000 se quedaron, cuenta. De estas, 9.000 han retornado a Nínive. Esto es algo por lo que estar agradecidos. Las 2.000 familias que abandonaron el país huyeron a Jordania, Líbano y Turquía, y desde allí a Occidente. Alrededor de la mitad de los cristianos de Bajida, la mayor ciudad exclusivamente cristiana de Irak, cuya población huyó en masa antes de que el Estado Islámico la ocupara, también han regresado. Antes de la invasión por el Estado Islámico, había 50.000 personas en Bajida y ahora quizás sean 25.000, señala Monseñor Seeman. En relación con los que lograron salir del país, ambos arzobispos católicos son conscientes de que hay pocas esperanzas de que retornen para quedarse. Señalan que solo regresan cuando tienen regularizada su situación en sus nuevos países para poder escapar fácilmente si surge una nueva crisis. Y los que tienen hijos son aún menos propensos a regresar, salvo para pasar las vacaciones. Otro aspecto en el que coinciden estos prelados es que, independientemente de las dificultades y penurias que han atravesado, los cristianos iraquíes nunca han puesto en cuestión su fe y su amor por la Iglesia Católica. Cuando organizamos cursos teológicos para los jóvenes desplazados, con el fin de estudiar y reflexionar sobre nuestra fe, se inscribieron más de 300 personas, cuenta Monseñor Barda. Hay que saber que esta gente está muy estrechamente unida a la Iglesia. Cuando tienen un problema con la policía o un problema de salud, no acuden a los cargos electos ni a los partidos políticos, sino que acuden al obispo. Por eso, los animo a ayudar pastoralmente a la Iglesia, porque si la Iglesia es fuerte, la comunidad se quedará aquí. Si el sacerdote se marcha, la comunidad se marchará. Las familias se quedaron cuando vieron a su pastor junto a ellas. Aquí, en Irak, sea lo que sea que afecte a las familias, éstas acuden a su iglesia, que no tiene horarios. La gente puede llamar en cualquier momento y el sacerdote responde. Por tanto, la iglesia es mucho más que un centro espiritual para la misa y la oración. Todo está relacionado con ella, asegura el arzobispo. Para ACN, ver a la iglesia iraquí con vida y bien, pese a las reservas y los temores, es señal de un trabajo bien hecho. A raíz de la invasión del Estado Islámico, los cristianos huyeron al Kurdistán, donde al menos estaban a salvo, aunque la mayoría careciera de todo. ACN fue la primera organización internacional que acudió en su ayuda, detalla Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional, y añade: en los años posteriores ayudamos primero a cubrir las necesidades básicas de los desplazados, luego nos ocupamos de su alojamiento y por último de la reconstrucción de sus hogares, para que aquellos que desearan regresar a sus ciudades y pueblos pudieran hacerlo tras la retirada del Estado Islámico. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.